Muy buenas tardes. Me pidió el maestro Orlando Cordera que iniciáramos, él se va a incorporar más adelante. Y bueno, me toca darle la bienvenida nuevamente a un muy cercano amigo de SUX, Gonzalo Hernández Licona, que hace 200 días, dice mi iPad, estuvo aquí, el 15 de febrero. El 15 de febrero presentó aquí lo que él llamó entonces un corte de caja de los programas sociales, la evaluación de la política de desarrollo social 2011. Y por eso nos da mucho gusto volverte a recibir, Gonzalo, y que hoy nos presentes el documento que está en la pantalla. Antes de leer una breve semblanza del doctor Hernández Licona, quisiera saludar a los amigos que están vía la red del Colegio de Sonora, del Colegio de la Frontera Norte, del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Nuevo León, y el webcast de la UNAM. A todos aquellos que nos están siguiendo vía red, pues los saludamos y les agradecemos que estén con nosotros. El doctor Gonzalo Hernández Licona es secretario ejecutivo de Coneval, como todos sabemos, desde noviembre de 2005. Iba a decir, es uno de los largos funcionarios de este siglo. La función que desempeña es dirigir y coordinar las actividades del Consejo, cuyo objeto es evaluar la política y los programas de desarrollo social, como se ha mencionado muchas veces aquí. Gonzalo obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad de Oxford, el grado de Maestría de Economía por la Universidad de Exes y licenciatura en el ITAM. Se desempeñó como director general de evaluación y monitoreo de Cedesol 2002-2005 y fue catedrático de tiempo completo del Departamento de Economía del ITAM 91-92 y 96-2002 y fungió como director de la carrera de Economía en la misma institución entre 98 y 99. De 96 a 2000 fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Le damos la bienvenida a Gonzalo. Como ustedes saben, la dinámica es una hora de una exposición para poder tener pues, espacio para una serie de rondas de preguntas para poder cerrar como es costumbre a las 8 de la noche. Gonzalo, bienvenido. Tienes la palabra. Gracias. Mario Luis, y gracias al SUX por la invitación que nos hacen de manera frecuente, lo cual agradecemos muchísimo porque este espacio es realmente importante para el debate de temas sociales y más allá de lo social. Lo cual, y el Coneval tiene este objetivo permanente de hacer cosas y de evaluar y de medir cosas pues, para que se conozcan y sobre todo se usen. Y este momento pues, es especialmente interesante porque el cambio de gobierno, el cambio de Congreso y el cambio en algunos gobiernos locales también se antoja para que se escuchen análisis, no solamente el Coneval, todo el mundo está con análisis diferentes, lo cual es bienvenido y somos parte de ese mundo de las propuestas y los diagnósticos y la evaluación. Entonces, en esta ocasión, pasan allá el... muy bien. En esta ocasión, una antes, por favor, lo que queremos hacer es mostrarles, así como el corte de caja de hace 200 días, pues un corte de caja de 200 días después, que incorpora algunos elementos nuevos en el margen, pero sobre todo un empaquetado un poquito más acabado del corte de caja, que implica el Coneval mostrando en lo que hemos visto los 6 años previos, 5 años previos, un corte de caja de qué parecería que ha avanzado la política de desarrollo social y qué retos tiene de cara a lo que viene. Entonces, ahora sí, la siguiente otra vez, y me parece que otras ahí. Entonces, déjame la siguiente. Empiezo con esta gráfica, la siguiente, por favor, que ya aquí la conocemos desde el año pasado, de hecho. En el caso de pobreza, estrictamente pobreza, tenemos las cifras 2010. Está ahorita el INEGI levantando 2012 entre agosto y noviembre, por lo tanto, el año que entra yo creo que tendremos 2012. Pero esta foto me sirve como pretexto de decir que cuando uno ve el balance de la política de desarrollo social, uno ve claroscuros, como me parece que en todo en la vida hay claroscuros, pero este es un buen balance. La medición de la pobreza multidimensional, como la ley nos mandata, nos mostró claroscuros
algunos hay que destacar las ventajas, otros hay que destacar y seguir destacando las problemáticas. Entonces, el resumen, si recuerdan ustedes hace un año, de cifras del 2010, es que la pobreza se incrementa a 3.2 millones y esto resultado de esta forma novedosa de medir la pobreza que incluye dimensiones sociales como básicamente coberturas sociales en acceso a la salud, en seguridad social, en acceso a servicios básicos, en la vivienda, calidad y rezago educativo, y también ingreso y acceso a alimentación. Entonces, este es como el resumen de lo que pasó en estos 2 años de una crisis económica importante en el 2009, aumento de precio de los alimentos ya desde el 2007. Entonces, esto nos dice, parecería que aún en esa época, en términos de coberturas básicas, en servicios básicos, no de calidad, de coberturas nada más, que es esta parte que podemos medir incluso a nivel municipal, México tuvo un avance. Como está negativo y son carencias, quiere decir que aquí mejoramos por muchas razones, y no nos fue bien en esa coyuntura, y después vamos a ver que tampoco es solamente la coyuntura, porque más personas tuvieron ingresos bajos, más personas que antes, y más personas tuvieron un aumento en la carencia de acceso a la alimentación. Esos 2 elementos fueron los que en ese momento nos dieron muy malas noticias, lo cual hizo que la pobreza en agregado, la pobreza tenemos total aumentara, y la pobreza extrema prácticamente no se moviera. Entonces, en buena parte porque estos avances compensaron el hecho de que los ingresos más bajos, sobre todo en zonas rurales, no tuvieron ese efecto como lo pasó en zonas urbanas. Entonces, a partir de esto, yo quisiera desdoblar lo que tenemos aquí y pasar a avances y retos, no solamente del periodo 2008-2010, sino, yo diría, de un periodo más largo de desarrollo social, ni siquiera de un sexenio, como de 15 años de lo que hemos visto en desarrollo social en el gran agregado. Ese es el reto de esta tarde. Ese es el objetivo de esta tarde. La siguiente, por favor. Entonces, empecemos por la parte amable, por la parte que parecería de avances importantes desde un punto de vista. Por supuesto, así como el yin y el yang, cuando uno tiene un elemento positivo aquí, pues atrás de la moneda tienes un problema que hay que mencionar después. Pero déjame empezar solamente con la parte importante. Y bueno, aquí el reto de quien esté ayudando a pasar. ¿Quién me está ayudando a pasar? Es cuando te diga picarle a los links que están aquí, a ver si nos coordinamos bien, porque si no vamos a estar aquí. Entonces, bueno, a ver, en primer lugar, parecería que el Estado mexicano ha hecho un esfuerzo importante por los últimos, digamos, 20 años, 15 años, no solamente reciente, de aumentar la cobertura de servicios básicos, como ya dijimos, y además con énfasis en entidades con mayor pobreza, donde implica que algunas brechas se han ido reduciendo. Puedes ponerle el link ahí en servicios, a ver si nos coordinamos bien y si no, se nos dejó. Esta gráfica, alguna vez la presentamos aquí, me parece, Mario Luis, donde mostraba que, ese es un ejemplo de muchos, que la carencia en acceso a servicios básicos en vivienda empezó así en el 90 en todos los estados, se redujo en el 2000 y se redujo aún más en el 2010 para prácticamente todas las entidades federativas del país. Si uno ve la brecha en Guerrero y el DF, pues sigue siendo la brecha amplia, pero el DF pasa de 9.6 a 3.5, se reduce la carencia, y Guerrero pasa de 72% a 50%. Sigue siendo a 2010 un número muy alto la carencia de 50% en Guerrero, pero parecería que en ese punto la brecha se reduce, y si uno ve el resto de las coberturas básicas, la historia es muy parecida. Si te puedes regresar, por favor, allá, híjole, a ver cómo, si así, a ver ahí sí. Parecería que eso ha sucedido a grandes rasgos. También es cierto que la política social ha tenido mayor incidencia en la población con ingresos bajos debido a ciertos programas y acciones que han sido en general progresivos. La desigualdad, si le puedes poner ahí, por ejemplo, en ingresos, esta es vamos a llamarlo así, la protección social que está sumando aquí la IMSS, ISSSTE, más el conjunto de programas más específicos de desarrollo social, la cobertura, la no cobertura de alguno de estos ha venido bajando a la población en su conjunto, y también si nos enfocamos con el 20% con menores ingresos,
también es cierto que estas coberturas se han ido ampliando en ese sentido. Si te regresas, por favor. La desigualdad parecería que de los 90 a la fecha, ponle por ahí, por favor, casi con cualquier definición de ingreso, esta desigualdad del Gini también ha caído marginalmente, pero ha caído en parte los programas sociales, en parte los programas focalizados, en parte algunos fenómenos que aquí el maestro John Scott tiene estudiados. Esto parecería que ha sucedido en los últimos años. La siguiente, por favor. La siguiente. El gasto funcional de desarrollo social ha crecido muchísimo en términos reales, 88% del 2000 al 2001, 147% del 96 al 2011, y en algunas evaluaciones que hemos hecho en el Coneval, si te regresas por favor, programas puntuales tales como oportunidades, adultos mayores, piso firme, incluso el Seguro Popular, CONAF, escuelas de calidad, han tenido en las evaluaciones algunos elementos positivos que favorecen diferentes cuestiones que por el tiempo no me voy a detener. Entonces, ha habido elementos importantes. La siguiente, por favor. En términos de institucionalización, ustedes saben que llevamos casi 10 años con una Ley General de Desarrollo Social que tiene una virtud, tiene varias virtudes, pero una de ellas es que todos los partidos se pusieron de acuerdo para votarla unánimemente, cosa que recientemente no ha pasado, lo cual es un logro que está ahí importante. Esa ley reforzó la medición y la evaluación independiente a nivel federal, en buena parte porque el balance de poder Congreso-Ejecutivo estuvo ahí y antes no estaba. El Congreso empieza a exigir al Ejecutivo evaluación, independencia, medición con independencia, y eso favoreció no solamente la aparición del Coneval, sino otras instancias también de transparencia. Un uso gradual de evaluaciones, gradual, incipiente pero gradual, de evaluaciones en el proceso presupuestario del Ejecutivo. Hemos sido testigos de que Hacienda de alguna manera quiere tomar en cuenta la información que tenemos, lo cual nos da gusto. Por un lado, nos han invitado más veces a la Cámara de Diputados en la presidencia de presupuesto, lo cual nos da mucho gusto. De ahí a que se utilice como uno quisiera es un tramo todavía muy grande. La propia ley incluyó elementos de coordinación de lo social. Tenemos una comisión intersecretarial y una Comisión Nacional de Desarrollo Social, que implica que ahí en ese seno podríamos coordinarnos mejor en la parte del Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal con el resto de los órdenes de gobierno. Incluso la forma de otorgar recursos a los estados ha sido muchas veces con fórmulas precisas, y la transferencia a estados y municipios de recursos ha sido muy grande. Si le puedes poner el link ahí. Esto proviene de nuestra evaluación del ramo 33. Esto muestra este incremento de recursos a los estados, recursos a los estados del 97 al 2009. Así se han incrementado los recursos que van a los estados. El principio, como estamos en la parte amable, es bueno, es decir, en los gobiernos locales, municipios y estados, la gente está más cercana con los gobernantes, por lo tanto, tiene mucho sentido el otorgar recursos a los estados y municipios para que ahí se dispongan el ejercicio. Si te regresas, por favor. Muy bien. A ver, retos. Retos hay muchos, a pesar de esos elementos que podemos llamar de avances. Lo dijimos desde el 2008, hay desde nuestro punto de vista, confusión conceptual institucional de cuál es el objetivo y qué significa el desarrollo social. Los objetivos se construyen a veces de forma ad hoc. ¿Cuál es el objetivo de la política de desarrollo social en México? ¿Reducir la pobreza por ingresos de todo el gobierno? ¿Reducir la pobreza multidimensional ahora que tenemos una nueva medición? Ese cambio que es reciente, no nos queda con claridad si el objetivo es el primero o el segundo, o es atender solamente a la población en pobreza. La CEDESOL tiene un conjunto de programas que van a la población en pobreza, pero que no siempre implican una reducción de pobreza fuerte. ¿En dónde está el objetivo de reducción de la desigualdad? ¿O hay que darle como objetivo a la política de desarrollo social el acceso efectivo a los derechos sociales, o simplemente mejorar las capacidades básicas de la población en pobreza? Si uno ve los objetivos de la política de desarrollo social, o incluso los programas por separado, no nos queda siempre claro cuál es exactamente el objetivo con claridad de la política de desarrollo social
Y recientemente tenemos que mencionarlo, en el sexenio que está por concluir el pasado, esta atención a desastres naturales. Qué bueno que haya una atención a desastres naturales y a la población. La pregunta que nos hacemos permanentemente es, oye, parecería que la mitad del tiempo del secretario en turno de Desarrollo Social se la pasa con la atención a desastres naturales, no solamente en la zona tarahumara, sino también en Valle Dorado el año pasado, donde la población no es precisamente en pobreza extrema. Parecería que sí, buena parte del tiempo de la gente de desarrollo social tiene ese elemento de desastres naturales. Insisto, no es que esté mal, es si es el mejor uso de los recursos o si es la mejor organización versus gobernación, etc. Como decía Rodolfo de la Torre, las políticas y programas de desarrollo social no están directamente asociadas con derechos sociales, a pesar de que la Constitución, sobre todo con más fuerza el año pasado, y la propia Ley General de Desarrollo Social tiene claramente esa vocación de derechos sociales. Y por cierto, en buena parte eso se debe a que muchos de los derechos sociales no tienen objetivos precisos en la norma de qué quiere decir acceso efectivo y cómo lograrlo. Lo cual, por cierto, como ya nos lo advirtió el ministro Cosío, podría tener problemas de judicialización de los derechos sociales muy pronto. Es decir, la gente en su derecho demandando el acceso efectivo a los derechos sociales y el Estado mexicano sin mucho orden y con poca claridad de cómo va a otorgar esos derechos, porque, insisto, el ministro Cosío nos advirtió que si por la Corte es, casi quien demande lo que está en la Constitución desde 2011, lo va a conseguir. La Corte se lo va a dar independientemente de que haya o no recursos en el Estado mexicano. Por lo tanto, no, exacto. El punto de José Ramón Cosío es que faltan como 2 minutos para que esto sea masivamente cierto, en cuanto la gente encuentre el caminito, que es muy fácil, por cierto, en general. Los objetivos, por lo tanto, se encuentran fragmentados y dispersos. ¿Seguimos con programas focalizados o también atendemos o hacemos elementos universales? ¿Priorizamos municipios o entidades pequeños, rurales, con alto porcentaje de población en pobreza? ¿O también nos abocamos a municipios o entidades más urbanas, más grandes, que si bien el porcentaje de pobreza es menor, el número es mayor? Si le puedes picar ahí al link. Esto me parece que también lo dijimos aquí, ya no me acuerdo, creo que no, pero con la pobreza por municipios queda evidente la doble problemática a la que me estoy refiriendo. Por un lado tenemos en anaranjado, me parece que ahí se ve, los típicos municipios con mayor porcentaje de la población en pobreza, cercano a veces al 90% de población en pobreza, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Santiago del Pinar, en San Juan Tepexthuila, en San Juan Cancuc, en esos municipios que son básicamente rurales, básicamente indígenas, en donde el tamaño podría ser muchas veces de 5,000, 8,000 personas, pero el porcentaje es del 90% de la población en pobreza. Y al mismo tiempo tenemos municipios como Iztapalapa, Puebla, Toluca, Gustavo Madero en el DF, en el Nezahualcóyotl de Ecatepec, León, Juárez, Tijuana, Acapulco de Juárez, en donde si bien el porcentaje no es del 90%, podría ser del 40%, del 35%, pero el número de población en pobreza es mucho mayor que en los municipios chiquitos de las sierras en Chiapas y Veracruz y la Tarahumara. Ese elemento doble me parece que tampoco está con claridad en los objetivos de la política social, o al menos no está explícito. Si dale la siguiente, por favor. Igual pasa con estados. Tenemos Chiapas con 78%, Guerrero con 67%, Oaxaca con 67.2%, etcétera. Entonces uno diría, bueno, es evidente que Chiapas y Guerrero y Oaxaca, etcétera, son prioridades por el porcentaje de pobreza. Si uno le da la siguiente y ponemos números, pues ya tenemos aquí Estado de México, Chiapas nuevamente, Veracruz, como estos dos sobre todo estados donde el número ahí es muy importante, población en pobreza, población mucho más urbana. Si te regresas en la flechita, por favor. Entonces son elementos en donde no es perfectamente claro cuál es el objetivo y la estrategia hacia allá. En el caso de la pobreza,
déjame centrarme en esto, muchas veces confundimos las causas o determinantes con los efectos, y lo más fácil ha sido atenuar lo último, los efectos. Si le das al clic ahí, siempre es difícil hacer un modelo de causalidades porque hay muchas cosas que se ponen ahí, pero haciéndolo de una manera mucho más acotada, un economista famoso escribió un libro que se llamaba La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Adam Smith. Bueno, cuando todo eso uno lo multiplica por -1, cuando uno puede entender la naturaleza y causa de la pobreza de las naciones. Es decir, cuando un país tiene una baja calidad en educación o en salud, baja productividad, baja competitividad, baja inversión, empleos que no crecen y salarios que no crecen, junto con precios recientemente que van aumentando o una frágil seguridad social, junto con una enorme desigualdad de oportunidades, bueno, no es sorprendente que la pobreza sea alta en un país donde eso sucede. Pero por supuesto, pasando de aquí para acá, los efectos de la pobreza, pues, si pudiéramos separarlos, ¿no? Son ingresos bajos, bajo nivel educativo de la población, salud precaria, falta de ahorro, vivienda sin calidad. Dale la siguiente, por favor. Y entonces parecería que en algún momento como que perdimos la brújula y el esfuerzo ha sido de tener un conjunto de programas, llamémosle desarrollo social, o si quieres empaquetarlos en protección social, ahí podemos diferir en la forma de decirlos, pero ese conjunto de programas atienden, es la palabra es atender estos elementos. Habrá programas mejores que otros, déjame incluir ahí oportunidades que tienen un efecto de largo, que busca tener un efecto de largo plazo sobre las capacidades y por lo tanto del empleo, pero mucha de la discusión de los últimos 10 años ha estado en qué programas particulares, pequeños, en qué secretarías generamos para atender esos elementos. Y me parece que eso ha causado una confusión bien importante. Por ejemplo, si te regresas, por favor, se le asigna desde hace 2 sexenios a una sola Secretaría de Estado a nivel federal y se reproduce luego a nivel estatal el objetivo de reducir la pobreza. Entonces, en concreto, la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene un conjunto de programas, unos mejores que otros, cuando la pobreza sube en el 2008, en el 2010, por causas tales como el aumento del precio de los alimentos, por causas tales como en parte el desastre económico financiero, en parte por los precios que siguen subiendo,